El hermano Walter, y al escuchar las alabanzas y el hermano Jefferson repitió lo que decía mi hermano Walter, hablaba del gozo, y mi hermano Jefferson lo repitió una otra vez, y hemos podido sentir ese gozo. Mis hermanos, cada vez que me toca ponerme aquí delante de ustedes y delante de la presencia del Señor, yo empiezo a pedirle al Señor una palabra para mi vida. Y le digo, Señor, una palabra para tu iglesia, para tu pueblo, para mis hermanos. Siempre pido así. Y a veces tardan unos días, o a veces me lo entrega enseguida el mensaje, la palabra, lo que Él quiere que yo en esta noche, a través de su Santo Espíritu, hable. Y me siento así es por eso, porque mi hermano Walter no sabe de lo que el Señor me ha entregado, y mucho menos mi hermano Jefferson. Entonces yo digo, Señor, qué bueno que eres tú. Y viendo el tiempo, cómo se encuentra, mis hermanos, miren lo que pasó ayer y lo que sigue pasando, ¿no? Y pareciera como que el mensaje lo tenía preparado, o que lo preparé hoy, que ya mi Señor me lo entregó hoy para que justo hoy lo entregue. No es así. ¿Cómo es el tiempo de Dios, mis hermanos? ¿Cómo llega a tiempo con su palabra? ¿Cómo nos fortalece su palabra? Así que en esta noche el Señor nos va a hablar a través de su palabra. En Filipenses 4. Ya lo tiene mi hermano, de ganar. Lo podemos leer, mis hermanos. Ayúdenme leyendo los versículos, Filipenses 4, versículos 4 y 5. Lo encontré. Lo leemos. Amén. Regocijaos en el Señor. Sí, 4 y hasta el 5 también. Lo leemos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Amén. Padre Celestial, en esta noche, Papito Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos como usted quiere ver a su pueblo, unidos en un mismo sentir, Papito Dios. Señor, que esta palabra que usted me ha entregado para mi vida, Papito Dios, sea también tocando el corazón de cada uno de mis hermanos, Papito Dios. Que sea trayendo ese efecto que tiene su palabra, Señor, en nuestras vidas. Esa palabra que trae paz, que trae consuelo, Señor amado. Que sea derramada en cada una de mis hermanos, Señor amado. Que sea derramada en sus hogares, Papito Dios. Que sea derramada en sus hijos, Padre amado, en su generación, Padre de la gloria. Le pedimos, Señor, esta palabra también nosotros podamos abrir nuestra boca y entregarla, Señor, a aquel que la necesita, Señor, a toda persona que usted ponga ese sentir de que esa persona necesita de esta palabra, Señor amado. Señor, úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, entonces, como les decía, miren, ¿quién iba a saber que el día de ayer tantas cosas que sucedió en nuestra ciudad y en todo el país? Y el Señor, ¿cómo me entrega esta palabra? O sea, yo realmente me quedo maravillada. Como dice su palabra, regocijada. Amén. Es algo que no se puede explicar. Si usted me dice que le explique lo que estoy sintiendo, no puedo. Simplemente que hay que expresarlo. Y bueno, mire, se me saltaron las lágrimas porque realmente así es como me siento. Con ese corazón agradecido, maravillada de lo que el Señor hace. O sea, estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios que vive. No estamos adorando a alguien que no escucha, que no ve. Señor vive. Y entonces es por eso que su palabra
llega a tiempo, llega en el tiempo. Y entonces vemos que el Señor habla de regocijarnos. En este momento, el que habla es el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos y les está hablando de que deben regocijarse. Aquí vemos que hay una situación con Evodia y Síntique, son hermanas, y él les pide de que sean de un mismo sentir. Algo pasaba allí, ¿no? Pero en medio de esa situación en la que ellas se encontraban, el apóstol pide que se regocijen. Entonces yo buscaba qué significa regocijarse y encontré que regocijarse es una alegría intensa. Ese es el regocijo. El regocijo es una expresión de gozo profundo y pleno en Dios, porque habla de regocijarse. Entonces, esta alegría en el mundo, porque en el mundo la gente se alegra, por eso hacen fiestas y toman y bailan y hacen muchas cosas, pero esa es una alegría momentánea. Eso pasa en el mundo y eso nos pasaba a nosotros. Una persona, por ejemplo, necesita o quiere comprarse un carro porque siente satisfacción y cree que ese bien le va a llenar de alegría. Y sí, le va a llenar de alegría, pero será momentáneo, porque luego ya el carro no va a ser suficiente y va a querer adquirir otra cosa. Querrá la casa de los sueños y también la va a tener, pero luego esta casa ya no le va a llenar y así el mundo está adquiriendo cosas materiales, de tal forma que no siente la alegría que debe sentir realmente en su vida, porque debería ser que con eso ya es suficiente, pero no, quiere más. Entonces vemos que en el cristiano, en el hijo espiritual, esta alegría debería en el cristiano ser gozo. Esta alegría debería ser, o este regocijo debería convertirse en gozo. El gozo es un deleite, el gozo es esa paz, esa tranquilidad que el mundo no la conoce. Entonces por eso es que el mundo, dicen los hermanitos, están locos, están locos. Y sí, pues estamos locos, pero en Cristo Jesús. Y vale la pena estar locos en Cristo Jesús, porque en Él lo tenemos todo, mis hermanos. Entonces, ellos no conocen de esa paz interior. Nosotros contentos con lo que tenemos, mis hermanos. Si hoy comimos una sopita de queso y hay un arrocito, contentos estamos y agradecidos, complacidos. Ahí viene la gratitud. Y alguien que viene del mundo, pero ¿cómo te vas a contentar con una sopa de queso? Y que eres hijo de Dios. Pues eso es lo que el Señor me da y yo contento con eso, agradecida. Porque por lo menos tengo la sopa y no estoy pasando hambre. Y todo obra para bien, mis hermanos. Todo obra para bien. Entonces, ese gozo lo podemos obtener a través de esa relación con el Señor. ¿Usted quiere sentir ese gozo? El gozo del cristiano. Acerquémonos a Cristo. Busquémosle cada día esa relación íntima como amigos. Como cuando tenemos al amigo y queremos estar con el amigo y conversar solamente con el amigo. Hay un amigo especial y un amigo fiel. No podemos perder esa gran oportunidad. Entonces realmente vamos a sentir gozo con ese amigo especial. No con el amigo humano, que ese gozo es momentáneo, pasajero, pero con nuestro amigo fiel, nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, estamos más que completos, mis hermanos. Entonces, entre más cercana sea mi relación con el Padre, con mi Señor Jesús, mientras mejor sea esa relación, entonces mayor y mejor será ese gozo, será más intenso. Será el gozo que vamos a experimentar en este caminar, porque en este caminar de la vida cristiana vamos a encontrar muchos tropiezos, muchas pruebas que obran para bien. Cuando empezamos a conocer a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo, vamos a comprender que si hoy me despidieron en el trabajo, todo obra para bien. Que si hoy no tuve para lo que yo quería, todo obra para bien. Entonces, es ahí donde yo voy a ir creciendo espiritualmente.
y voy a ir experimentando ese gozo en el Señor. Por eso es necesario, mis hermanos, mantener esta comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la palabra. Porque entonces, si no lo conocemos, ¿cómo puede experimentar el gozo? Por eso dice el Señor que es una comunión. Cuando viene Jesucristo a nuestra vida, cuando abrimos nuestro corazón, entonces empieza el Espíritu Santo también a moverse en nosotros. Y empezamos a conocer muchas cosas que no conocíamos. Y empezamos a entender, este entendimiento se renueva en nosotros. Entonces el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Y por eso es que el apóstol Pablo nos llama a que nos regocijemos en el Señor. No hay ninguna otra manera como podemos hacerlo. Sin Cristo no hay gozo. Sin Cristo no hay gozo, mis hermanos. Simplemente es una alegría pasajera. Pero con Cristo sí. Entonces, podemos ver que el apóstol sufrió persecución, sufrió azotes y él estaba ahí regocijado en el Señor. En el libro de Hechos, mi hermano, capítulo 16. Versículos 23 y 25, les leo, mis hermanos. Dice, en el 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mire entonces, todo lo que estaba sufriendo el apóstol, ¿no? Todo esta persecución llegó hasta a estar detenido, preso. Dice que en el lugar más profundo, imagínense en ese tiempo, el frío, ¿no? El frío, y dice que en los pies tenía algo, o sea que no estaba solamente, estaba suelto, no podía caminar. Terrible, ¿no? Terrible. Pero él se sentía gozoso. Y en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 25 y 26, podemos ver el sufrimiento del apóstol Pablo. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Miren, estaba rodeado de peligros, tenía muchos peligros él. Pero, ¿qué era lo que le hacía a este hombre mantenerse fiel, gozoso? Era que había entendido, ¿no? Había renunciado al mundo. Había renunciado al mundo. Y había abrazado esa esperanza en Cristo Jesús. Y esto es lo que entonces sería lo que nos falta a nosotros de repente, o ya lo tenemos, gloria a Dios, y ya lo tenemos. Y si no, pues hay que avanzar. Aprender de estos ejemplos, ¿no? De que en medio de las pruebas y dificultades, yo tengo que mantenerme gozoso, como dice la palabra, gozoso en el Señor. Y no había pues entonces nada que a él lo hiciera retroceder. Muchas personas, habiendo recibido al Cristo, de repente retroceden. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? ¿Qué pasa esto?
Entonces, nosotros debemos cuidar esta comunión, esta intimidad con nuestro Padre Celestial, para que este gozo crezca, de tal manera que, aunque venga peligro, aunque venga persecución, aunque haya hambre, haya necesidad, haya enfermedad, haya lo que haya, nosotros nos vamos a mantener firmes, llenos de gozo, que eso es lo que el Señor quiere. Entonces, el apóstol Pablo vivió lleno de gozo. Ahora vemos que la pérdida del gozo en frecuencia es el resultado de las distracciones. Si nos distraemos, sí vamos a perder ese gozo. Si empezamos a mirar las cosas que pasan en el mundo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que saber que en Cristo estamos guardados. En Él estamos guardados. El Señor tiene propósitos con nuestras vidas. El Señor nos cuida. Somos sus hijos. Entonces, que nada nos distraiga, mis hermanos, porque esas distracciones son muy peligrosas para nosotros. Mirando a quién tenemos que mirar, a Cristo. Mirar a Cristo, el blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de gozo. Él es la fuente de gozo. Él es la meta. Mirando esa meta. No mirar al otro lado, de donde ya el Señor nos sacó. Ya ni siquiera mirar, sino que mirar a nuestro Señor Jesucristo. Buscarle cada día a Él. Él es el final. Allá es que tenemos que llegar, a la meta. Entonces, mis hermanos, vemos que tenemos muchísimas razones para regocijarnos. Me gustaría compartir con ustedes una de las tantísimas razones para estar contentos. El cristiano debe estar contento. Dale un aplauso al Señor, porque este regocijo, este contentamiento es en Cristo Jesús. Porque sin nuestro Señor Jesucristo realmente no hay ese gozo, no hay ese regocijo. Entonces vamos a ver en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. Somos muy bendecidos. Ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Motivo para estar contentos. Amén. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, otro motivo para estar contentos, gozosos, porque el Señor nos ve a nosotros justificados, porque en Él, en nuestro Señor Jesucristo, es que nuestro Padre Celestial nos ve como dice aquí, santos y sin mancha. Miren, el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren, mis hermanos, otro motivo para estar saltando en un pie. Saltando en un pie, porque ahora que no éramos nada en el mundo, ahora somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. ¿Por medio de quién? Aquí lo dice, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de quién, de su voluntad. A Él le plació. Así que vosotros nosotros, porque a Él le ha placido. Sexto, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados. ¿Y qué nos costó a nosotros? Nada. Tenía que habernos costado. Pero como no íbamos a poder hacerlo, entonces nuestro Señor Jesús lo hizo por nosotros. Mire qué tan grande amor. Sabiendo el Señor Jesús que muchos lo iban a rechazar, Él no estuvo mirando eso. Y lo hizo por amor a nosotros. El versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, hermanos, según las riquezas de su gracia. Es su gracia, es su amor. Y en Cristo Jesús tenemos el perdón. O sea que si hoy hice algo malo, no fue a propósito, pero lo hice porque esta carne humana
siempre tiende a hacer algo, ¿no verdad? Pero reconozco qué es lo que tengo que hacer. Ir a los pies de Cristo, pedirle perdón, arrepentirme y empezar de nuevo y no volverlo a hacer. Tenemos el perdón. En el tiempo de la ley no había eso. Entonces, ¿cómo no dar gracias al Señor, mis hermanos? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, así mismo, tuvimos herencia. Somos herederos, somos ricos, somos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está, es la voluntad del Padre. Amén. Y a Él le place entregarnos todo lo que Él tiene, es también nuestro, mis hermanos. ¿Cómo no están contentos? Amén. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en nosotros, están con nosotros, van con nosotros. Donde quiera que estemos, ahí están. Entonces, hermanos, no podemos estar tristes. Es verdad que están sucediendo cosas. Tenemos que orar y orar mucho. Pero nosotros no podemos estar asustados, temiendo por nosotros. Debemos dar gracias al Señor que nos sacó de la oscuridad y ahora estamos en la luz. Y tenemos la oportunidad más bien de orar por nosotros, pedirle, clamar a Dios por aquellos que no le conocen. Y en nosotros debe haber ese regocijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siempre dando gracias, porque me sacó de la oscuridad. Entonces, muchísimos motivos para estar regocijados, como el Señor dice en su palabra. Entonces, luego dice en Filipenses, se me volvió a perder. Sí, mi hermano. 4:4. Bien, en Filipenses veíamos entonces que lo que es estar regocijado, ¿no? Es estar contentos, alegres, felices, pero en el cristiano todo esto se resume en una palabra que se llama gozo, que fue lo que yo escuché cuando llegué. Y yo ahí sentada decía, Señor, y más me gozaba. Entonces, miren cómo el Señor obra en nosotros, el regocijo, ¿no? En el Señor. Pero ahora dice que debemos regocijarnos en el Señor. Miren que podría decir regocijaos siempre. Así podría decir el versículo, ¿sí o no? Pero dice regocijaos en el Señor. ¿Y por qué en el Señor? Porque es que en Él tenemos todo, pues. No dice regocijado en las cosas materiales o regocijado en las cosas del mundo. Dice en el Señor. Debemos regocijarnos, estar gozosos en el Señor, porque en la carne no sirve. Porque la gente sí se goza, disfruta, pero en la carne y están buscando solamente su bienestar. Bienestar, quieren estar bien, pero eso es momentáneo. Y ese gozo es pecaminoso, o esa alegría es pecaminosa, porque una cosa lleva a la otra, ¿no verdad? Pero no tiene nada que ver con Dios. Ese gozo que pudimos ver en estas fiestas, ¿no? La gente como toma, como hace cosas. El gozo del Señor es el resultado de haber entendido y haber comenzado a vivir la soberanía de Dios. Cuando yo le entrego mi vida a Dios, entonces el Señor empieza a gobernar mi vida. Y en esto que el Señor hace, de tomar el control de mi vida, ¿qué debo sentir? Gozo. No debo sentir como que, ay, otra vez. Y que quiero hacer esto y no me deja. Porque la palabra está ahí. Debo sentir gozo. Si el Señor me dice no a esto,
Es no, y yo debo sentir contentamiento, debo sentir gozo. Entonces ahí viene el gozo, el haber empezado a vivir la soberanía de Dios en mi vida, y ese gozo es santo, ese sí tiene mucho valor, mucha importancia. El gozo del mundo solo confía en la carne, pero el gozo del cristiano, el gozo del Señor, descansa únicamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz y su resurrección. Ahí está el gozo del cristiano. Es que el Señor Jesús entregó su vida por nosotros. Él muere, pero ahora vive. Y para gozo nuestro, pues, para salvación nuestra. Debemos regocijarnos en el Señor. Son muchas las razones, mis hermanos, pero por el tiempo no las podemos ver todas. Vamos a ver entonces, en una de las tantas motivos para estar contentos, en Lucas 10:20. En Lucas 10, versículo 20, dice la palabra: pero no os regocijéis de que los espíritus os se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Miren, mis hermanos, motivo de estar, como dije, siempre dando gracias a Dios, siempre dándole gracias, siempre de estar contentos con una sonrisa, contentos, alabándole al Señor. Como siempre yo les digo, yo estoy cocinando, créanme, mi hermano, de repente si alguien me ve y no sabe lo que está pasando, me dice, ella está loquita, pero no me importa, porque yo estoy ahí cocinando y estoy con los coritos, estoy cantando y estoy dando gracias. A veces mi esposo dice, ¿qué? Estoy diciendo gracias, mijo, gracias al Señor. Pero así me paso, porque yo sí siento verdaderamente ese gozo, y ahora que el Señor me entregue este mensaje, imagínense cómo me voy a sentir de aquí para adelante, porque la palabra de Dios llega a tiempo, mis hermanos. Mi hija está delicada de salud, y yo estoy gozosa en el Señor. Estoy gozosa, y le decía al Señor, Señor, una palabra para mi vida. Claro, mis hermanos, que antes de arreglarme, ahí sentí que el Señor me dijo, ahí está. Preparé el mensaje y no me había dado cuenta. Y antes de salir, el Señor me dice, ahí está. Esta palabra es para ti. Tienes que estar gozosa. Los médicos dicen muchas cosas, pero Él me dice en esta noche que Él tiene el control de todo. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, alegría en la salvación. Nuestros nombres están escritos, dice, en el libro de la vida. Tenemos que seguir gozosos, perseverar en el Señor, mis hermanos. Ese es el gozo más grande. Que nuestro nombre, mi hermano, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Que cuando partamos de esta tierra usted pueda escuchar su nombre. Mi hermana, que usted pueda escuchar su nombre. Que su niño pueda escuchar su nombre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? Pues perseverar. Mis hermanos, lo que ustedes han hecho es lo mejor. Y usted no está aquí por una casualidad. Usted está aquí por un propósito. Porque nuestro Dios es un Dios de propósito, un Dios de milagros. Cuando el Señor lo mueve porque tiene algo grande para usted. Tiene algo grande para mi vida, algo grande para todos nosotros. No caminamos por caminar, caminamos con un propósito divino, caminamos por fe. Entonces, ahí está un motivo, mis hermanos, para venir a Cristo, para aceptarle, para recibirle, para dejar todo en las manos de Él. Debemos regocijarnos en el Señor, porque a través de nuestro Señor Jesucristo obtenemos la salvación. Nuestros nombres están escritos, ya están escritos. Amén, y ese es motivo de gratitud y de gozo, mis hermanos. Amén. En el Salmo 131, Salmo 31, mis hermanitos. . 131,
Dice la palabra, versículo 7, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Conocer el amor y la bondad de nuestro Dios. Podemos regocijarnos en el Señor porque nos ama. Mire, ¿quién es el que nos ama? El Creador de todo. Qué amor tan grande, mis hermanos. Ay, es que ya estoy triste porque fulano de tal no me ama. Pero yo tengo a alguien más grande que me ama, que me cuida, que me ve, que me guarda. Entonces, en eso debo regocijarme, que me ama, que nos guarda en los momentos de aflicción. Podemos confiar en su bondad, en su amor incondicional hacia nosotros. El Señor no se queda con nada, mis hermanos. Él lo entrega todo. Él es la fuente de todo. Otro motivo para estar contentos. ¿Quieren seguir escuchando? Amén. En Mateo 20, mis hermanos. En Mateo 20, versículo 28. Mateo 20. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Vivir en la presencia de nuestro Dios es lo mejor. Como creyentes tenemos el privilegio de tener esa relación personal con Dios y de disfrutar de su presencia cada día. Él es el que nos provee, mis hermanos. Él es el que hace todo por nosotros. Esto nos brinda consuelo, nos brinda gozo, nos brinda paz en medio de tantas circunstancias. En Isaías 41, me van a disculpar, mis hermanos, muchos versículos, pero créanme que son cosas que no se pueden dejar pasar. Muchos motivos para estar contentos. Isaías, versículo 41, capítulo 41, versículo 10. Y dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén, amén. Ahí está. Son palabras de nuestro Dios. Y Él no miente, pues. Él no miente. Si Él lo dijo, así es. ¿Y cuántos de nosotros no hemos disfrutado de eso? ¿Cuántos no lo hemos vivido? Lo hemos vivido, mis hermanos. Y si no lo ha vivido, está la oportunidad de venir y recibir a Cristo. Porque si no lo recibe, entonces no puedo ir directamente al Padre. Tengo que recibir al Hijo. Por eso es que Él viene y muere en la cruz y resucita, para hacerlo todo más fácil para nosotros. Entonces solamente es decir sí y empezar a caminar. Entonces ahí es cuando vamos nosotros a sentir esa paz, ese gozo, ese contentamiento, ese regocijo de saber que las promesas de Dios son eternas, son verdad. Es experimentar el fruto del Espíritu Santo. También es otro motivo para estar contentos, mis hermanos. A medida que nosotros permitimos que el Espíritu Santo vaya tomando control de nuestras vidas, entonces vamos a sentir mucho regocijo. No sé si ustedes habrán sentido de repente que queremos hacer algo. A mí me ha pasado. Quiero hacer algo, como por ejemplo quiero salir, pero siento que algo me dice que no. Y yo estoy que sí. Y de repente decido mejor hacer caso. Hermanos, llega un estado en que uno se siente tranquilo y de repente uno se entera de que algo pasó. Y uno dice, si hubiera ido. Entonces ahí viene ese gozo, esa tranquilidad, esa confianza de saber que Papito Dios nos cuida.
pero tenemos que escucharlo, tenemos que mantener esa comunión, esa intimidad, porque si estamos distraídos mirando las cosas del mundo, entonces no voy a escuchar, no voy a poder sentir el cuidado de Papito Dios. Y otra promesa, mis hermanos, en Primera de Pedro, otro motivo para estar contentos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 8 al 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra esperanza es la vida eterna y la promesa de un futuro glorioso en la presencia de Dios. Esa es la esperanza de todo cristiano. No podemos vivir sin esperanza, pues. Si alguien le pregunta cuál es su esperanza, vivir en la presencia de Dios. Y por eso es que estoy haciendo todos los días la voluntad del Padre, esforzándome, buscando de Él, escuchando su palabra, porque hay una promesa que es la vida eterna. Ese es el fin nuestro, mis hermanos. Es como cuando usted trabaja porque quiere comprarse una casa. Usted trabaja duro porque el fin es la casa, ¿sí o no? Y ahora nosotros, obreros del Señor, hijos de Dios, herederos del Padre, coherederos con nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es nuestra meta? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué estamos aquí? Es porque hay una esperanza, porque nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces, volvemos a la escritura, donde dice entonces que debemos regocijarnos en el Señor, porque ahí está, el Señor ha hablado en su palabra. Ahora le añade una palabra más, siempre. Regocijaos en el Señor siempre. O sea que este regocijo, este gozo, no es solamente para hoy. No debe ser una emoción así como que por el momentito. Es como cuando uno come un platito así que le gusta mucho, como un arrocito con pollo, ¿no? O para los que les gusta, o una menestra, ¿no? O un pollito frito. En ese momento siente contentamiento, ¿no? Porque ya se llenó la barriga, ya está satisfecho. Pero eso pasa, pues. Y luego tiene que ir a buscar un poco más para estar otra vez contento. Aquí no. Aquí este gozo es constante. Por eso es que es necesario recibir a Cristo y tener esta intimidad con el Padre. No descuidarnos, mis hermanos. Debe ser siempre. Cuando vienen las pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos, porque todo obra para bien. Siempre buscando ese punto, ¿no? Mi hijo que ahora está, por la gracia de Dios, mis hermanos, por la misericordia de Dios, él está bien. Y me da mucho gusto escucharlo siempre decir gracias a Dios. Y en medio de la prueba, de la dificultad, vieran cómo él le encuentra ese punto efectivo, positivo. Y yo me quedo maravillada y le digo, hijo, qué bueno escucharlo. Que en medio de la dificultad, mami, hoy no pude, por ejemplo, no tengo para comer. Pero mi amigo me invitó. Dios es bueno, mami. Todo el tiempo Dios es bueno. Y yo le digo, Dios le ama, mi hijo. Dios le ama. Entonces, en la adversidad es cuando nosotros más tenemos que estar contentos. Pero siempre buscando ahí ese punto positivo. Porque el Señor siempre nos va a probar. Es necesario y es bueno pasar esa prueba, ese examen, mis hermanos. Entonces no nos pongamos tristes cuando vienen esas pruebas, porque es que el Señor nos está probando. Y cuando pasamos esa prueba, mis hermanos, vamos a sacar
un 100 sobre 100. Entonces viene esa oportunidad de poder recibir lo que Papito Dios nos quiere dar, porque Él siempre nos quiere dar lo mejor. Amén. Amén. Entonces debemos estar siempre con gozo en las tribulaciones, en las pruebas, ya que a través de ellas somos fortalecidos en nuestra fe y alcanzamos esa madurez espiritual. Entonces muchas personas vienen a Cristo y encuentran con que se le presentan pruebas. No, ahí nomás. No, ¿para qué? Pues sí, mire, así, ayer estaba mejor y ahora se me presentó. Pero es que entonces es necesario crecer espiritualmente. Vamos creciendo, nos empezamos como bebecitos y ya vamos madurando, ya venga lo que venga, nosotros lo recibimos gozosos, contentos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis hermanos. El Señor entonces nos dice que nos regocijemos y nuestro Señor Jesús también se regocijó. Muchos hombres de Dios se regocijaron y nuestro Señor Jesús, eso yo no sabía. Y mire cómo el Señor nos enseña, eso está en Lucas 10:21. Versículo 21, dice la palabra del Señor. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor Jesús se regocijó también. Y cómo le habló a su papá tan bonito, ¿no? Y así tenemos que hacer nosotros. Esas mismas palabras: Señor, yo te alabo, yo me gozo en tu presencia, que eres bueno. El Señor lo hizo, su Hijo Jesucristo lo hizo. Y el Padre Celestial también se regocijó. Imagínense cuando vio, eso está en Mateo 3:17, mis hermanos. En Mateo 3:17 el Señor también se regocijó. Yes. Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Se regocijó el Señor de ver a su Hijo haciendo lo que le había encomendado y lo estaba haciendo bien. Ahora pregunto yo: ¿el Señor se regocijará de vernos a nosotros? Amén. Claro que sí, pues. Sí, en medio de esas imperfecciones que tenemos, que por ahí de repente salen, pero el Señor se regocija de ver a sus hijos, a cada uno de nosotros. Él se contenta, mi hermano. Él se contenta, sobre todo cuando hacemos su voluntad, cuando le buscamos, cuando estamos ahí en la madrugada, como compartía con nosotros el hermano Walter. En la madrugada se despierta a orar. El Señor se regocija, mi hermano, de verlo ahí en obediencia, buscando de su presencia. Y a mí me está pasando lo mismo, les cuento. Entonces, el Señor se regocija. El Señor es bueno. Y para no cansarnos, mis hermanos, entonces vemos que en el versículo 5 de Filipenses, aquí está, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Me quedé pensando en esto de gentileza, mis hermanos, porque la gentileza significa bondad, cordialidad, consideración, cortesía, amabilidad. Si usted va a un centro comercial a comprar, usted lo va a recibir con todo esto que yo dije. La bondad. Enseguida le hacen pasar la cordialidad, ¿no? La cortesía, esa amabilidad, ¿sí o no? Que uno se siente, ¿cómo me atiende? ¿No le ha pasado? Uno siente eso, esa amabilidad, la gentileza. Eso ahora se ha hecho comercial. La amabilidad se ha hecho comercial.
porque eso vende, la atención al cliente. Entonces, el cristiano debe reunir todas estas cualidades: ser bondadoso, cordial, considerado, la cortesía, la amabilidad. Todo esto debe tener un hijo de Dios, ¿sí o no? Pero como ahora en este mundo eso se vende, entonces como que todo el mundo es así, de repente, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios, entonces, para demostrar un poquito más que soy hijo de Dios, un creyente, un seguidor de Dios, nosotros debemos entonces poner lo que es la consideración. La consideración. Ahí ya vamos a hacer esa diferencia de lo que está haciendo ahora el mundo. ¿Y qué es la consideración? La consideración es cuando yo dejo de pelear por buscar mi bien personal. Cuando yo dejo que los demás ocupen ese lugar. Ser considerado. Entonces, eso sí que no se ve. Por ejemplo, voy a agarrar un ticket. Se pelea por el ticket. Vaya para atrás porque este es mi turno. A mí me toca. Pero si soy considerado, siga. Eso no lo hace. Eso no lo hace el mundo. Peleamos por estar en el primer lugar. Peleamos por nuestro propio bienestar. Si es que le dicen vaya y agarre, queremos agarrar todo, sin importar que el que está atrás también quiere. O vamos y agarramos lo mejor. Y si ya tengo eso, lo quiero también. Hermanos, terrible eso, ¿no? Entonces, eso debemos ponerlo en práctica. Que esta gentileza se convierta en consideración. Considerar a mi hermano. Considerarlo. Buscar el bienestar del prójimo. Esa gentileza. Porque como hijos de Dios, eso es lo que tenemos que mostrar al mundo. Esa gentileza. Y entonces ahí sí, con la gentileza viene la bondad, la cordialidad. Pero no nos peleemos por querer el primer lugar, por querer yo estar adelante, por querer todo. Busquemos el bienestar de los demás. Donde todos dicen que en este tiempo todos pelean por un espacio, pero la luz del cristiano se ve cuando renuncia a favor del bien de otro. Cuando yo renuncio a mi bien por el bien de los demás, ahí estoy siendo considerado. Entonces, ¿eso quién lo ve? Lo ven los hombres, ve la gente, pero sí que va a llamar la atención eso. No agarró, le dio a la señora, y ella también necesita. Entonces yo estoy dejando a mi bienestar, porque yo sé que la otra persona necesita más. No me estoy peleando por eso. Y eso dice que lo ve la gente y lo ve el Señor, porque cercano está Él. Él está con nosotros. Dios está cerca, mis hermanos, para escucharnos, para sostenernos, para guiarnos. Él nos ama, Él nos conoce y Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén, mis hermanos. Y para terminar, entonces, en el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego en acción de gracias. Mi hermano, no estemos afanosos en estos tiempos difíciles. Estemos tranquilos, gozosos en el Señor, orando, como dice aquí, dando gracias, pidiéndole, clamándole al Señor, porque Él escucha. Pero que esto que pasa no nos robe el gozo, que nada nos robe el gozo, mis hermanos, porque en Cristo Jesús estamos guardados, en Cristo Jesús lo tenemos todo. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Nos ponemos de pie para orar, mis hermanitos, y le vamos a decir: